Nuestro Salvador pasó todo el día con los habitantes de la tierra de abundancia. Les habló, les mostró las marcas de su sacrificio expiatorio por toda la humanidad. Les testificó personalmente de su misión. Él tenía que ir para estar con su Padre, pero ellos querían que Él se quedara un poco más con ellos. Estos capítulos, mis hermanos y hermanas, que vamos a ver el día de hoy, son la muestra de la administración más entrañable de la cual se registra en las Escrituras. El Salvador respondió a su súplica y permaneció un tiempo más con ellos ese día. Y entonces terminó diciendo esta frase: y ahora he aquí, es completo mi gozo. Bienvenidos, mis hermanos y hermanas, a esta lección de Ven Sígueme con Walter Posada. Vamos a estudiar hoy los capítulos del libro Tercer Nefi, del 17 al 19. He aquí, es completo mi gozo. Recuerden que esta lección va a durar 15 días, o sea, es para estudiarla 15 días, así que van a poder repasarla una y otra vez. Los invito a que, si están viendo esta lección el día de hoy solos o con su familia, puedan verla hasta el final, para que puedan ser nutridos de los principios poderosos del Evangelio que vamos a hablar hoy. Bienvenidos, hermanos, a Ven Sígueme con Walter Posada. Y antes de comenzar esta lección del día de hoy, como siempre, quiero invitarles a que compartan con nosotros el ABC de Ven Sígueme. ¿Cuál es ese ABC? Amar, bendecir y compartir. Amar a todas las personas como Cristo las ama. Bendecir a otros con nuestro servicio. Y compartir todas las lecciones de Ven Sígueme en sus redes sociales, con sus amigos, con sus familiares. También a que se puedan suscribir aquí abajo del canal. Si no lo han hecho, en este letrerito rojo que dice suscribirse, ahí pueden oprimir, quedan suscritos al canal y activan la campanita que está al lado para que puedan recibir todas nuestras lecciones, la programación que con mucho amor y esfuerzo hacemos para todos ustedes durante toda la semana. Y bien, mis hermanos, también a que puedan ver el programa de Discursos y Profetas, que ya está, este día ya está. Si estás viendo esta lección, ya el discurso de profetas está ahí en nuestra programación, así que para que también lo puedas ver. Muy bien, vamos a empezar esta lección entonces con el primer principio. El Salvador es nuestro ejemplo perfecto de ministrar. Y en los capítulos 17 y 18 todos nos damos cuenta que el Salvador nos muestra cómo podemos ministrar a nuestros hermanos. Vamos a leer unos versículos, el versículo 23 y 24 del capítulo 18 de Tercer Nefi, que dicen lo siguiente: alza pues vuestra luz para que brille ante el mundo. He aquí, yo soy la luz que debéis sostener en alto. Aquello que me habéis visto hacer, he aquí, habéis visto que he orado al Padre, y todos vosotros habéis sido testigos. Y habéis visto que he mandado que ninguno de vosotros se alejara, sino más bien he mandado que vinieseis a mí, a fin de que palpaseis y vieseis. Así haréis vosotros al mundo, y el que quebrante este mandamiento se deja llevar de la tentación. Mis apreciados hermanos y hermanas, aquí hay un mandamiento poderoso. Nosotros debemos hacer hacia el mundo como el Salvador hizo con ellos, y es testificarles de Cristo, testificarles del poder de la expiación, de la oportunidad que tienen de arrepentirse si lo desean, de que vengan a Él para que puedan ser sanos. En el versículo 32, no lo vamos a leer todo, pero hacia final o a mediados del versículo más o menos dice lo siguiente: porque debéis continuar ministrando por estos, pues no sabéis si tal vez vuelvan y se arrepientan y vengan a mí con íntegro propósito de corazón, y yo los sane, y vosotros seréis el medio de traerles a la salvación. Mis apreciados hermanos y hermanas, nosotros tenemos la oportunidad de ministrar como el Salvador. Las personas que se han alejado de la iglesia o que están un poco tristes y a veces no quieren reunirse con nosotros en nuestras capillas, nosotros podemos invitarlas. Podemos enviarles un mensaje, podemos enviarles un audio, podemos compartir, ¿por qué no?, las lecciones de Ven Sígueme con ellos.
podemos enviarles un saludo, podemos visitarles cuando sea prudente ya y la situación no lo permita, podemos visitarles, podemos invitarlos a tomar algo, a compartir con ellos algo como hermanos. El Salvador hizo algo con la nación nefita que nosotros podemos tomar como ejemplo, y es que los ministró uno a uno. Él llamó a esas 2.500 personas y a todas se les presentó, y a todas les mostró sus marcas, y a todas les testificó que Él era el Salvador. Nosotros también podemos testificar uno a uno. Nosotros no tenemos 2.500 personas para ministrar. Alguien podría decir, no, yo soy presidente de SACA, o yo soy obispo y tengo muchas personas. Sí, pero en general la administración se nos particulariza como a 1, 2, 3, 4, 5 personas, 5 familias como máximo. Podemos hacerlo. Si seguimos el ejemplo de Jesucristo, podríamos tener el amor para preguntarnos, ¿cómo puedo yo ministrar más como Cristo lo hacía? Como Cristo lo hizo a la nación nefita. Tal vez podamos entender que ese ejemplo hermoso que Él hizo de atraerlos a Él es algo poderoso. Estas escrituras y estos capítulos les invito a que hagan un estudio personal. Tal vez en su noche de hogar puedan hacer este ejercicio. ¿Cuántas veces el Salvador, desde Tercer Nefi 11 a Tercer Nefi 27, invita a las personas diciéndoles, traedlos a mí? ¿Cuántas veces? ¿Por qué la administración es importante para nuestro Salvador? Nosotros podemos ser sus manos para traer a otros de nuevo a su redil. Muy bien, mis hermanos, vamos entonces a estudiar el segundo principio que nos enseña este Ven, Sígueme, y es un principio muy sencillo y muy hermoso, que nos dice que el Salvador nos enseña a orar. Vamos a leer en el capítulo 17, vamos a devolvernos un poquito, y vamos a leer los versículos 13 al 22, que son bastante rápidos. Más bien, son cortos. Dice lo siguiente en el capítulo 17, dice, y aconteció que cuando los hubieron traído, bueno, no voy a leer, vamos a ver cómo va con la lectura aquí, ¿listo? Para ver qué se aplica a nosotros en este principio. Y aconteció, versículo 13, y aconteció que cuando los hubieron traído a todos, y Jesús estaba en medio de ellos, mandó a los de la multitud que se arrodillasen al suelo. Y sucedió que cuando se hubieron arrodillado en el suelo, gimió Jesús dentro de sí, y dijo, Padre, turbado estoy a causa de la iniquidad del pueblo de la casa de Israel. Y cuando hubo pronunciado estas palabras, se arrodilló él mismo también en el suelo, y he aquí, oró al Padre, y las cosas que oró no se pueden escribir. Y los de la multitud que lo oyeron dieron testimonio, y de esta manera testifican, jamás el ojo había visto, ni el oído escuchado, antes de ahora, tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos que Jesús habló al Padre. O sea, nuestro Salvador aquí estaba haciendo una oración personal a su Padre Celestial. Versículo 17. Y no hay lengua que pueda hablar, ni hombre alguno que pueda escribir, ni corazón de hombre que pueda concebir tan grandes y maravillosas cosas como las que vimos y oímos a Jesús hablar. Y nadie puede conceptuar el gozo que llenó nuestras almas cuando lo oímos rogar por nosotros al Padre. Hermanos, qué experiencia tan poderosa esta que vivían los nefitas y los lamanitas que estaban reunidos acá, escuchando a nuestro Salvador Jesucristo pedir personalmente por ellos. Y no me cabe duda que Él hace lo mismo por cada uno de nosotros. Y aconteció que cuando Jesús hubo concluido de orar al Padre, se levantó, pero era tan grande el gozo de la multitud que fueron dominados. Y sucedió que Jesús les habló y mandó que se levantaran, y se levantaron del suelo, y les dijo, benditos sois a causa de vuestra fe, y ahora he aquí, es completo mi gozo. Y cuando hubo dicho estas palabras, lloró, y la multitud dio testimonio de ello, y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los bendijo, y rogó al Padre por ellos. Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo. Qué hermosas palabras que me conmueven profundamente, y espero que el Espíritu también les pueda tocar a ustedes leyendo esto. Qué poder de la oración de nuestro Salvador. Cómo Él hace esa oración sublime, muy similar a esa oración sumo sacerdotal que realizó con sus discípulos durante la última cena,
muy similar esta oración a esa oración que él realizó antes de presentarse ante el sacrificio grande que iba a ser de la expiación y de la crucifixión, que iba a terminar con su vida para darnos vida a todos nosotros. Estas palabras son hermosas y ojalá que nosotros podamos aprender de esta oración. Vamos a pasar ahora al capítulo 18 y vamos a leer otros versículos. Vamos a leer el versículo 15, 16 y 17 también, que hablan acerca de la oración, lo que Jesús les enseña a ellos. De cierto os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que el diablo os tiente y seáis llevados cautivos por él. La oración debe ser frecuente. Está bien que nosotros podemos orar en la mañana, en la noche, pero durante el día, en nuestras actividades, nosotros podemos orar. Ya hemos hablado de eso. Podemos orar muchas veces al día porque eso nos protege de la tentación. Versículo 16. Y así como he orado entre vosotros, así oraréis en mi iglesia, entre los de mi pueblo que se arrepientan y se bauticen en mi nombre. Y he aquí, yo soy la luz, yo os he dado el ejemplo. El Salvador no dejó una sola cosa fuera de su vida. Su vida es el ejemplo absoluto de todas las cosas para nosotros, incluso de la oración. Leamos el versículo 18 también y dice: He aquí, en verdad os digo, que debéis velar y orar siempre, no sea que entréis en tentación, porque Satanás desea poseeros para zarandearos como a trigo. ¿Se dan cuenta, mis apreciados hermanos, que el versículo 15 y el versículo 18 son una especie de quiasmo? O sea, donde se repite nuevamente la doctrina, o casi que se repite con las mismas palabras, la doctrina en la que él quiere hacer énfasis. La oración nos fortalece, nos ayuda a estar más fuertes para prevenir las tentaciones de Satanás. Vamos a leer una frase que nos dijo el presidente Nelson, nuestro profeta, sobre la oración. Muy bien, vamos a leer esta frase entonces del presidente Nelson, que dice lo siguiente: oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades, sí, los anhelos mismos de su corazón. Y luego escuchen, anoten las ideas que acudan a su mente, escriban sus sentimientos y denles seguimiento con las acciones que se les indique tomar. ¿Quiere Dios realmente hablarles? Sí. Los exhorto a que se esfuercen más allá de su capacidad espiritual actual para recibir revelación personal. Hay mucho más que su Padre Celestial quiere que sepan. Mis apreciados hermanos, aquí las palabras de nuestro profeta viviente y revelador acerca de la oración y por qué nosotros debemos acercarnos más a nuestro Padre Celestial. Realmente Él quiere comunicarnos cosas. Ahora podríamos pensar, ¿cómo podría fortalecernos la oración para resistir a Satanás? Vamos a leer una frase del presidente Gordon B. Hinckley. Y el presidente Hinckley nos dice lo siguiente también acerca de cómo podemos resistir nosotros las tentaciones de Satanás por medio de la oración. Él dice lo siguiente: Dios nuestro Padre eterno vive, es el creador y regidor del universo, y sin embargo es nuestro Padre. Es el Todopoderoso, el que está por encima de todo, y se puede llegar a Él mediante la oración. Esto me parece increíble, hermanos. O sea, Dios, con todos los universos, con todos los mundos, con todas las creaciones, está listo para nosotros, para escucharnos. Y podemos llegar a Él, como dice el presidente Hinckley, por medio de la oración. Y dice lo siguiente, hace una pregunta: ¿escucha Él la oración de un niño? Claro que sí. ¿La contesta? Claro que sí. Aunque no siempre en la forma que queremos, Él contesta, escucha y contesta. Así es, mis apreciados hermanos, y yo también testifico de cómo nuestro Padre Celestial escucha nuestras oraciones. Cómo si seguimos el ejemplo de nuestro Salvador y oramos a nuestro Padre Celestial, agradeciendo por las personas que amamos, por nuestras familias, por nuestras necesidades, por nuestras preocupaciones, por nuestras debilidades, Él nos escucha. Y si lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, Él tiende un puente entre nosotros y nuestro Padre Celestial.
que permite que su bondad y su misericordia llegue a nosotros. Muy bien, mis hermanos, vamos a estudiar entonces el tercer principio de esta lección de Ven, Sígueme, que es que podemos ser llenos espiritualmente al participar de la Santa Cena. Y para esto vamos a leer unos versículos que se encuentran también en el capítulo 18. Este capítulo 18, 17, 18 y 19 son poderosos. Vamos a leer el versículo 4, 5 y 9 para descubrir algunas cosas sobre la Santa Cena. Versículo 4. Y cuando hubieron comido y fueron llenos, mandó que dieran a la multitud. Y cuando la multitud comió y fue llena, dijo a los discípulos: He aquí, uno de vosotros será ordenado, y a él daré poder para partir pan y bendecirlo, y darlo a los de mi iglesia, a todos los que crean y se bauticen en mi nombre. Y el versículo 9 dice lo siguiente: Y aconteció que así lo hicieron, y bebieron y fueron llenos. Y dieron a los de la multitud, y estos bebieron y fueron llenos. Mis apreciados hermanos, hay una palabra, más bien una pequeña frase, que se repite en estos tres versículos: fueron llenos. ¿Cómo nosotros podemos ser llenos del Espíritu por medio de la Santa Cena? ¿Qué significa ser llenos del Espíritu? Muy bien, yo quiero dar algunas indicaciones sobre esto, mientras que ustedes reflexionan y piensan sobre cómo se han sentido llenos cuando han tomado la Santa Cena. Y tal vez no estamos hablando del hecho de ser llenos físicamente, porque la Santa Cena es solo un trocito de pan y una copa de agua, sino cómo nos sentimos llenos espiritualmente con esa ordenanza. Entonces, lo primero por lo cual nos sentimos llenos es que sentimos que somos limpios de nuestros pecados, y eso nos hace sentir llenos del Espíritu. Cuando sentimos limpieza de nuestros pecados, dejamos cargas y nos sentimos llenos de caridad y de amor puro de Cristo. Lo segundo es que Dios acepta nuestra vida como una ofrenda. Entonces, al tomar la Santa Cena sin rencores, sin egoísmo, sin resentimientos por otras personas, Dios acepta nuestra vida como una ofrenda. Recuerdan que Él dice también en las Escrituras que si vamos a darle nuestro corazón, vamos a llevar nuestra ofrenda, pero nos acordamos de que algún hermano tiene algo contra nosotros, vayamos primero al hermano. Es algo que no practicamos muy a menudo, pero que debiéramos hacer, porque permitirá que al tomar la Santa Cena seamos más llenos por ella, más llenos del Espíritu. Qué hermoso es esto, hermanos, que nuestro Padre Celestial y nuestro Salvador acepten nuestra vida como una ofrenda. De eso se trata. Recuerden que Él dijo también en las Escrituras, nos ha enseñado que ya no quiere sacrificios de animales ni holocaustos, sino que quiere un corazón quebrantado y un espíritu contrito. De esa manera nosotros nos sentimos llenos al tomar la Santa Cena. Y la tercera cosa que nos llena al tomar la Santa Cena es que recibimos la compañía constante del Espíritu Santo, si somos dignos. La Santa Cena es como que abre una puerta para que toda la semana tengamos la compañía constante del Espíritu Santo. Recuerden, todas las personas pueden sentir la influencia del Espíritu Santo sin necesidad de ser miembros de la iglesia o no ser miembros. Pero nosotros como miembros de la iglesia tenemos la bendición de recibir el don del Espíritu Santo. Y al tomar la Santa Cena de manera digna, ese don del Espíritu Santo nos habilita para que tengamos su compañía constante. Entonces nos llenan, porque es como si tuviéramos una guía, algo que nos va marcando el camino, y durante toda la semana, durante todos los días, recibimos un poder que es muy especial, un privilegio que tenemos los santos de los últimos días: la habilidad para recordarle siempre y guardar sus mandamientos. Vamos a leer una frase que nos enseña el presidente Dallin H. Oaks, y quiero compartirla con ustedes en este momento. Y esta frase del presidente Oaks nos permite a nosotros entender cómo tener el Espíritu a través de la Santa Cena, o por medio de participar dignamente de la Santa Cena, nos puede traer muchísimas bendiciones. Presidente Oaks dice lo siguiente: en general, las bendiciones de la compañía y la comunicación espirituales están disponibles solo para aquellos que están limpios. Por medio de las ordenanzas del bautismo y de la Santa Cena del sacerdocio arónico, quedamos limpios de nuestros pecados, y se nos promete que si guardamos nuestros convenios, siempre tendremos su Espíritu con nosotros.
Yo creo que la promesa no solo se refiere al Espíritu Santo, sino también al ministerio de ángeles. El presidente Oaks amplía aún más aquí este concepto de revelación y de compañía. Él dice, porque los ángeles hablan por el poder del Espíritu Santo, por lo que declaran las palabras de Cristo. Nosotros podemos a través de la Santa Cena tener la compañía del Espíritu y además ministración de ángeles. Qué cosa tan poderosa, mis apreciados hermanos. Esta escritura que leí aquí se encuentra en 2 de Nefi 32:3, para que lo tengan si lo quieren anotar y lo quieren repasar. Y dice el presidente Oaks, y así es como los poseedores del sacerdocio arónico abren la puerta a todos los miembros que participan dignamente de la Santa Cena para que disfruten de la compañía del Espíritu Santo, del Espíritu del Señor y del ministerio de ángeles. Qué poderosa es esta revelación y esta enseñanza de uno de los profetas del Señor, del presidente Oaks. ¿Se imaginan nosotros todas las herramientas que tenemos, mis hermanos? Cuando tomamos la Santa Cena, entonces, 1, tenemos la compañía constante del Espíritu Santo. 2, tenemos la administración de ángeles. Y 3, nuestra conciencia, que es la luz de Cristo, se hace más clara, más poderosa para percibir el mal. Todo eso se produce cuando tomamos la Santa Cena dignamente. Ahora, mis hermanos, quisiera preguntarles, ¿cómo podemos nosotros hacer de la experiencia de la Santa Cena una experiencia más significativa? ¿Cómo podríamos compartir esto con nuestros hijos pequeños desde que son pequeñitos? O nuestros jóvenes, por lo menos, que a veces se distraen mucho. Nosotros mismos a veces nos distraemos mucho. Yo tengo algunos consejos para ustedes. Para hacer de la experiencia de la Santa Cena algo más espiritual, quiero invitarles a que hagan lo siguiente. Eviten las distracciones. Primero, eviten las distracciones. ¿Y qué tipo de distracciones? Porque a veces hay unas que son muy obvias, pero hay otras que nos distraen del momento preciso de pensar en Jesucristo, que es estar en la Santa Cena. No nos distraigamos en asuntos de la iglesia, y esto para todos los que son líderes o hemos sido líderes. A veces durante la Santa Cena, a mí personalmente me ha pasado que estoy pensando en los discursantes que tienen que hablar, en que un jovencito tal vez no trajo la corbata, en que una hermana vino en pantalón, en que tenemos unas reuniones en las horas de la tarde. Cosas de la iglesia que son buenas, pero que nos distraen del punto central, que es la expiación de Jesucristo. No nos distraigamos con asuntos de la iglesia durante la Santa Cena. Si eres líder, si eres obispo, si eres presidente, si eres líder de cualquier tipo, deja los asuntos de la iglesia en ese momento, déjalos a un lado, ahí al lado tuyo, y concéntrate en el sacrificio expiatorio de nuestro Salvador Jesucristo. Segundo, no se distraigan en asuntos triviales. Muchas hermanas me han comentado en entrevistas y en charlas, a veces hablando y con algunos amigos, que a veces estamos durante la Santa Cena, estamos en el momento de la Santa Cena y estamos pensando en el almuerzo que vamos a tomar después de las reuniones, la comida que vamos a tener, o lo que dejamos preparado. ¡Qué delicia!, me han dicho algunos jóvenes. Es que no me pude concentrar hoy en la Santa Cena porque estaba pensando en el almuerzo que quedó en la casa, que va a estar delicioso. Esas son cosas triviales, pero también cosas del trabajo, cosas de la universidad para los jóvenes, del colegio, cosas sentimentales o algún pensamiento vago. Ese tipo de pensamientos deben quitarse de nosotros durante la Santa Cena para evitar distracciones. Tercero, que ese es muy obvio, los celulares, los dispositivos móviles. Mis apreciados hermanos, todos, adultos y jóvenes, tenemos un problema con los celulares, y a veces incluso abrimos los celulares durante la Santa Cena para leer las Escrituras, y está bien. Algunas personas dicen que está bien en su práctica leer las Escrituras durante la Santa Cena. Personalmente he aprendido que es mejor concentrarse en la expiación de Jesucristo. Hace unos años leí una historia del elder Orson Pratt, y él decía que cuando tomaba la Santa Cena, él se iba hasta Getsemaní y se sentaba con los apóstoles a escuchar cómo Jesucristo los invitaba a orar y a velar por él mientras él estaba en el sacrificio, y que luego él se acercaba aún hasta el momento en el que el Salvador se arrodillaba y pedía que pasara esa amarga copa de él.
y veía cómo el sudor en gotas de sangre escurría por su cara, por sus manos. El elder Orson Pratt me impactó mucho con esa experiencia. Podemos nosotros también pensar de esa manera. Es una de las cosas con las cuales podríamos concentrarnos y hacer de la Santa Cena una experiencia más poderosa. Muy bien, mis hermanos, yo testifico que si hacemos estas cosas, vamos a estar más cerca del Señor y vamos a hacer nuestra experiencia más significativa. Vamos a terminar ahora con este principio que es poderoso también, y es el último principio que vamos a tratar el día de hoy. Los discípulos de Jesucristo procuramos el don del Espíritu Santo, y ya hablamos un poco acerca de cómo podemos lograr ese Espíritu Santo durante toda la semana. ¿Qué fue lo que Jesucristo pidió en su última oración? ¿Qué fue lo que Él pidió? Justamente que ellos tuvieran su Espíritu. En Israel, en Jerusalén y también aquí en las Américas, Él le pidió al Padre Celestial que estas personas, que la nación nefita, pudiera tener su Espíritu. ¿Por qué es tan importante para Él que nosotros tengamos el Espíritu? Porque de esa manera nosotros podemos recordar muy a menudo al Salvador. Recuerden que dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, quien les recordará todas mis palabras y les enseñará todas las cosas. Eso lo dice por allá en Juan, creo que es 14:26. Muy bien, vamos a leer ahora qué era lo que la nación nefita, el pueblo nefita, deseaba del Salvador. Vamos a ir al capítulo 19 de Tercer Nefi y vamos a leer el versículo 9, que dice lo siguiente: y oraron por lo que más deseaban, y su deseo era que les fuese dado el Espíritu. Mis apreciados hermanos, aquí hay dos principios fundamentales de la oración. Muchas veces nos concentramos en la oración en pedir cosas materiales, pero ellos se concentraron en pedir el Espíritu. Pero hay algo muy importante: ellos se concentraron en lo que más deseaban en su corazón. ¿Qué cosas desean ustedes en su corazón? Derramen en su oración esos deseos de su corazón a nuestro Padre Celestial. Él los oirá. ¿Por qué? Porque debe ser importante para nosotros pedir por tener el Espíritu Santo. Piensen en eso. Los invito a que lo mediten personalmente y con sus familias. Porque es importante sentir el Espíritu en familia. Porque es importante hacer la noche de hogar. Porque es importante orar, leer las Escrituras y mantener esa influencia del Espíritu en toda nuestra familia, en nuestros hijos, con nuestras esposas, con sus esposos, hermanas, nosotros los hombres, ustedes, hermanas. ¿Por qué es tan importante para el Salvador? Les invito a que tal vez puedan tomar este tema y hablarlo en su noche de hogar con su familia. Les invito a que, si es necesario, vean esta lección una y otra vez. También a que la puedan leer en el manual de Ven, Sígueme. ¿Por qué no? Hay otros recursos ahí que tal vez les pueden servir. Seguramente van a ser de utilidad para ustedes. También los invito a que puedan leer las Escrituras. Estos capítulos del 17 al 19 están llenos de la palabra de Cristo. Testifico de Jesucristo, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor. Testifico que si seguimos su ejemplo, podemos ser más semejantes a Él. Es mi ruego y mi oración, y lo dejo con todo mi amor para ustedes. En el nombre de Jesucristo, amén. Un fuerte abrazo, mis hermanos, de parte de Walter Posada de Ven, Sígueme. Que estén muy bien. Gracias. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven, Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.